Hoy 14 de julio celebramos a San Francisco Solano, presbítero y misionero. Nació en Montilla, Andalucía, en 1549, hijo de Mateu Sánchez y Ana Jiménez. Como sus padres eran profundamente cristianos, lo bautizaron el mismo día de su nacimiento. Más tarde lo matricularon en el colegio de los jesuitas, en donde pronto se ganó la estimación de todos. Era vigoroso, sensible y dotado de una firme voluntad. A los 20 años recibió el hábito franciscano en su pueblo natal. Fue un religioso ejemplar y por eso mereció pronto la confianza de sus superiores, que le encomendaron cargos importantes en la orden. Pero siempre le dio más valor a la predicación, aunque no tenía cualidades extraordinarias de orador, y sin embargo cautivaba a los oyentes por su fe y su convicción. Siempre tuvo deseos de ir a tierra de misiones. En una ocasión en que la peste asolaba el país, pidió ser aceptado como enfermero. Contrajo el contagio, pero siguió asistiendo a los enfermos. Después quiso ser enviado a América y como Felipe II en 1589 pidió un refuerzo de misioneros, escogieron a Francisco para ir al Perú. Una terrible tempestad lanzó la nave sobre un banco de arena. A pesar del gran peligro, aprovechó el tiempo para bautizar a los esclavos que viajaban con él y a muchos otros pasajeros. Les garantizó a todos sus compañeros de viaje que todos se salvarían, y al tercer día pudieron continuar el viaje. A los 2 meses llegaron a Lima. Estuvo poco en Lima y luego pasó a Tucumán, Argentina, su futuro campo de acción. Durante 15 años fue el viajero infatigable de Dios en el nuevo continente. Lo que San Francisco Javier hizo por las Indias Orientales, Francisco Solano lo hizo por las Indias Occidentales. Aprendió los idiomas indígenas, anunciaba a Dios de un modo que todos lo comprendían, tenía el don de lenguas, pues Dios mismo era su intérprete con los corazones americanos. Muchos enfermos quedaban curados solo con tocar el cordón del religioso. Resucitó a un niño, con su bendición libró a toda una región atacada por una plaga, hizo brotar agua en un lugar donde hacía falta, y muchos enfermos quedaban curados cuando bebían de esa agua. Recorrió los 3.000 kilómetros entre Lima y Tucumán y llegó hasta Paraguay y Chile. En 1604 Francisco predicó contra la corrupción general, pareciéndose a veces a un profeta del Antiguo Testamento, amenazando y profetizando terribles castigos. Pero su celo se alimentaba con la oración, la humildad, la pobreza sincera, su unión con Dios. Impuso a su cuerpo el duro yugo de la mortificación hasta el punto que al final de su vida se inquietó por tal vez haberse excedido en este punto. Una visión de Dios lo tranquilizó. Fue el guardián o superior de las casas de Tucumán y de Paraguay. Los últimos 5 años de su vida los pasó en Lima en cumplimiento de una orden superior para restablecer la disciplina de la orden. En la vida de San Francisco Solano fue característica su alegría espiritual. Nadie lo vio nunca triste, y en sus horas libres componía himnos religiosos. Su lugar predilecto era la iglesia, en donde pasaba largas horas en profunda oración ante el Santísimo. Celebraba la Santa Misa con profundo recogimiento y devoción. Por una gracia especial, tuvo conocimiento de su próxima muerte, y así se preparó, en un clima de acción de gracias y perfecta unión con Dios. Sus últimas palabras fueron: «Bendito sea Dios». Murió el 14 de julio de 1631 a los 64 años de edad y fue canonizado en 1726. En Colombia, una bahía lleva su nombre, la Bahía Solano. El mismo día, 14 de julio, también celebramos a San Camilo de Lelis, presbítero. Los caminos de Dios son infinitos. Camilo de Lelis, que nació en Chieti en 1550, se impuso
a la veneración del mundo entero a causa de una tribal llaga que se obsesionaba y no quería curarse, obligándolo a periódicas estadías en el Hospital de Santiago en Roma. Su padre, marqués, hombre de armas, al morir le dejó al hijo la herencia de su valentía y de su espada. El joven fue a Roma para hacerse curar una fastidiosa llaga en el pie y fue al Hospital de Santiago, en donde trabajó como sirviente para pagar sus gastos. Pero el vicio del juego le hizo perder hasta la camisa, a más de la poca plata que había reunido como soldado de aventura. Después pasó al servicio de los capuchinos y mientras cabalgaba entre dos canastos de provisiones por el camino que va de San Juan Rotondo a Manfredonia, como San Pablo en el camino de Damasco, quedó fulgurado por la gracia. Resuelto a cambiar de vida, pidió ser admitido entre los franciscanos, pero no pudo a causa de la llaga que lo seguía mortificando. Regresó a Roma a curarse de la obstinada enfermedad y esta vez se dedicó como servidor voluntario. Asiduo a las camas de los enfermos, más nauseabundo, decía en tono animador: ordénenme porque ustedes son mis patrones. Los domingos y las pocas horas de libertad que le quedaban los pasaba con San Felipe Neri, cuya influencia fue determinante para la obra que estaba por comenzar. Acababa de pasar el año santo de 1575, durante el cual los pocos hospitales romanos se demostraron totalmente inadecuados para atender a los tantos peregrinos necesitados de asistencia. Entonces Camilo de Lelli fundó la Congregación de los Ministros, es decir, los servidores de los enfermos, porque la finalidad de los miembros de la nueva congregación era la de dedicarse de lleno al cuidado espiritual y a la asistencia corporal de los enfermos. 2 años después, Camilo fue ordenado sacerdote. Durante 20 años dirigió con firmeza casi militar a sus religiosos. Ningún compromiso podía alejar a San Camilo del lecho de los enfermos. Tengan paciencia, decía cuando lo llamaban a otra parte. Estoy ocupado con nuestro Señor Jesucristo. 7 años antes de la muerte, acaecida en Roma el 14 de julio de 1614, Camilo de Lelli renunció al superiorato general. Su cuerpo es venerado en la iglesia de la Magdalena en Roma. Fue incluido en la lista de los santos en 1746 y en 1886 fue declarado patrono de los enfermos y de los hospitales junto con San Juan de Dios. Ya tenemos para el día de hoy 2 amigos a quienes imitar.